Cordial saludo para todos. Esta es la exposición de organismos multilaterales mixtos por Juan Eugenio Rendón Henao para la materia Economía, la cual es orientada por la tutora Teresita Vallejo. Esta exposición contará con temas como qué es un organismo multilateral, un poco de historia sobre los organismos multilaterales, cómo se clasifican estos organismos, después se hablará de objetivos y funciones de algunos organismos multilaterales y se finalizará con las intervenciones de estos a nivel mundial. ¿Qué es un organismo multilateral? Es una organización que se encuentra conformada por 3 o más naciones, cuya principal misión es trabajar conjuntamente por problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran dicha organización. Allí se establecen acuerdos, no imposiciones. Estos acuerdos son establecidos en las naciones de acuerdo a los beneficios que se puedan alcanzar en cada una de ellas. Dentro de las organizaciones más conocidas están Organización de Estados Americanos, Organización de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Asociación de Seguridad Social Internacional, entre otras. Veamos un poco de historia. Para el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se reunieron representantes de 26 naciones y establecieron la Declaración de las Naciones Unidas. Todo este proceso se hizo en Estados Unidos cuando en aquella época estaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, pero solo hasta el 24 de octubre de 1945 empezaron a existir oficialmente. También por la misma época se establece el primer grupo que hace parte del Banco Mundial, el Grupo BIRF, o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El propósito o el fin de este grupo es el de promover la reconstrucción de los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. También por la década de los 40 fue creado el Fondo Monetario Internacional. Esto es en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods. Esto con el propósito de establecer un acuerdo o un marco de cooperación económica destinado a evitar caídas de la bolsa de valores, desestabilización económica en algunos países, entre otros. Esto debido a la depresión de los años 30, que fue una crisis económica que empezó el 29 de octubre de 1929 con la caída de la bolsa de valores, a lo cual se le llamó Martes Negro. A grandes rasgos, sucedió que debido a esta caída, las personas no querían comprar acciones, solamente querían vender. Entonces esto empezó a generar desequilibrio. A partir de allí, muchas empresas empezaron a decaer y dejaron de exportar, lo que contribuyó al aumento del desempleo. Y esto generó que las personas empezaron a retirar su capital de los bancos, lo cual también llevó a una crisis financiera. Entonces, evitando esto, se establece esta organización que establece unas nuevas medidas. Para el año 1959 se establece el primer banco regional, Banco Interamericano de Desarrollo, el cual contó con la asociación de 19 países latinoamericanos e incluido Estados Unidos. Actualmente participan países asiáticos y europeos, y el poder de votación de cada país está basado en la suscripción del capital que otorgan al momento de inscribirse en dicha organización. Ahora vamos a ver los tipos de organismos, de acuerdo a sus funciones. Entonces, primero tenemos los organismos políticos de cumbre, son plataformas institucionales de diálogo e integración. En estos organismos se hablan diversos temas entre los países que hacen parte de dichas cumbres. Dentro de los organismos u organizaciones más conocidas está la Cumbre de las Américas, la Cumbre de Iberoamérica, entre otras. Estos organismos no cuentan con una sede propia. Segundo, organismos cooperativos. Para este caso, todas las naciones que hacen parte de esta organización cuentan con un representante. Allí el representante tiene voto igualitario
que todos los demás participantes para tomar decisiones. Tercero, organismos multilaterales mixtos. Para este caso, las naciones que participan en dicha organización tienen un representante en dicha institución, pero dichos representantes no tienen voto igualitario. Esto es definido de acuerdo a unas características que otorga cada institución u organización. Dentro de las más conocidas está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. Hay que tener en cuenta que estos dos últimos organismos cuentan con sede propia. Está en cuarto lugar los organismos cooperativos abiertos. Estas son de participación de entes sociales relacionados. Estos son reconocidos por los gobiernos, pero al ser organismos que tienen participación pública, no necesariamente tienen que ser representantes que estén direccionados por un gobierno. Acá también participan instituciones como universidades, fondos de pensiones, también organizaciones de derechos humanos, entre otras. Dentro de las organizaciones más conocidas tenemos la Organización Internacional de Seguridad Social. Por último, tenemos las organizaciones no gubernamentales internacionales. Aunque actualmente no existe como una carta o un tratado que los defina a ellos, hay organizaciones no gubernamentales tan grandes que son reconocidas por muchos estados, ya que tienen alcance internacional. Además, estas organizaciones son bastante funcionales, ya que muchos gobiernos aprovechan las recomendaciones de ellos para resolver algunos problemas que se presentan en algunos estados. Ahora vamos a hablar de los organismos cooperativos. Estos son organismos no financieros. Veamos algunos de ellos. Está la Organización de Estados Americanos, OEA. Está la Organización de Naciones Unidas, ONU. Esta última está constituida por otros organismos que ayudan a cumplir sus objetivos. Está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Está la FAO, que es la Organización Internacional de Agricultura y Alimentos. Está la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Está la UNESCO, que es la Organización Internacional de Educación, Ciencia y Cultura. Ahora enfoquémonos un poco en la Organización de Estados Americanos. Esta es la sede de la OEA en Washington. Veamos cómo se originó. Esto fue en 1948 en Bogotá, Colombia, cuando se suscribió la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Esta fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Algunas funciones de esta organización: estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América, formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones, solicitar a los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos. Como se puede ver, esta organización va muy apoyada de los derechos humanos, con el propósito de que estos sean respetados en las naciones que son miembros de dicha institución. Estos son los miembros que hacen parte de la OEA. En total son 35 países. Ahora vamos con la ONU. Este es el edificio emblema de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a ver sus funciones: mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales
de carácter económico, social, cultural y humanitario. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones en pro para alcanzar propósitos comunes. Servicios de información pública, centro y oficinas de información de las Naciones Unidas. Entonces, acá vemos que las funciones de esta organización se centran como mediadores para servir a situaciones o propósitos comunes de los estados que hacen parte de esta organización. En esta parte de la exposición continuamos hablando de los organismos multilaterales mixtos. Ya esto hace referencia a los organismos financieros, que tienen como funciones esenciales promover y mejorar las relaciones comerciales y brindar ayuda financiera, y también el otorgamiento de créditos. Veamos una de ellas, el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a los países efectuar transacciones entre sí. A partir del año 2012, el objetivo se modificó un poco con el fin de cubrir mejor la problemática de la macroeconomía en el sector financiero. Acá a la derecha vemos una foto de la sede principal de esta institución, la cual está ubicada en Washington. Estas son las funciones que tiene el Fondo Monetario Internacional: supervisión, asistencia financiera y asistencia técnica. La supervisión es realizada por comités que realizan visitas a los diferentes países y se encargan de evidenciar el crecimiento económico y las políticas económicas que son aplicadas en dichos estados, con el fin de verificar y establecer recomendaciones, que son las que serían la asistencia técnica. Las recomendaciones son las que llevan a que cada estado establezca mejoras para que haya estabilidad económica y no se llegue de pronto a una quiebra, como por ejemplo llegó a pasar en Grecia. Una vez se ha hecho la supervisión, hay asistencia técnica, se establece la asistencia financiera. Esta asistencia financiera va de la mano, primero, de la asistencia técnica, de cumplir con unas condiciones, y también de la reserva que este país tenga dentro de este organismo. Y a partir de ello se establece su financiamiento. El Fondo Monetario Internacional. El número de países miembros son 188. Tenemos a Colombia, que participa en dicha organización. Para ser parte de ella, cada país debe aportar un monto de dinero. Para este caso, Colombia tuvo que aportar 774 millones de SDR. Este SDR es una especie de moneda o divisa que es manejada por el Fondo Monetario Internacional. No lo ubica en ninguna de las monedas de intercambio comunes, debido a que estas pueden aumentar o disminuir, o sea, se pueden depreciar en determinadas épocas. Además, este SDR o D, que es derecho especial de giro, tiene un equivalente en las diferentes monedas comerciales, especialmente en el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina. Cuando un país ingresa a esta institución, debe pagar por ello. Normalmente debe pagar el 25% en una de las monedas que mencioné ahora y el resto en la moneda propia del país. Esta reserva a nivel de toda la reserva total corresponde al 0.33%. El representante de Colombia en el FMI es José Darío Uribe Escobar, que es el gerente del Banco de la República. Además, en esta institución el voto no es igualitario, sino que depende del monto o de la reserva que tenga allí en la institución. Para nuestro caso, el porcentaje de voto que tiene Colombia en la toma de decisiones es del 0.34%. Veamos los países que participan en el FMI.
Tenemos Brasil, que es uno de los países más grandes de Latinoamérica, con una reserva de 4.250 millones y el porcentaje de voto es del 1.72%. Por acá tenemos a China con una reserva de 9.525,9 millones y el porcentaje de voto es de 3.81%. Observen la diferencia entre China y Colombia para el porcentaje de votos. Acá tenemos Japón, que también es una potencia, tiene una reserva de 15.628,5 millones y el porcentaje total de votos es de 6.23. Tenemos Rusia con 5.945 y un porcentaje de voto de 2.39. Estados Unidos con la mayor reserva, que es de 42.122 y un porcentaje de voto de 16.75. Hay que tener en cuenta que esta cuota es determinada por 4 variables. Una de ellas es el promedio ponderado del Producto Interno Bruto. Ahora vamos al Banco Mundial. Esta es la sede del Banco Mundial en la ciudad de Washington. El objetivo de esta institución es fomentar el desarrollo económico a largo plazo y la reducción de la pobreza, proporcionando apoyo técnico y financiero para que los países puedan reformar determinados sectores. Este objetivo más que todo enfocado a la mejora de servicios básicos, tales como educación, salud, medio ambiente y también lo que son servicios públicos. Las funciones del Banco Mundial se distribuyen dependiendo del grupo al que se pertenezca. Tenemos el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Tiene estas dos funciones: prestar asistencia al desarrollo de los territorios de sus miembros, fomentar la promoción de un crecimiento equilibrado del comercio internacional. Otro grupo que hace parte del Banco Mundial es la Corporación de Finanza Internacional, que tiene como funciones promover el desarrollo del mundo, aumentar la productividad y los estándares de dejar en los países menos desarrollados de sus miembros, ayudar al Banco Internacional de la Reconstrucción y el Fomento. La Asociación Internacional del Fomento, promover el desarrollo económico mediante el fomento de la productividad de las empresas privadas en los países miembros. Tenemos MIGA, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, fomentar el flujo de inversiones privadas con fines productivos entre los países. Y el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, ofrece servicios para la conciliación y el arbitraje de diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes y nacionales de los estados contratantes. Entonces acá vemos que este organismo está conformado por 5 grupos y sus funciones van distribuidas. Participantes del Banco Mundial. Los participantes van de acuerdo a los grupos que ya habíamos visto anteriormente. Por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento hay 187 participantes. Por la Corporación de Finanza Internacional hay 182. Por la Asociación Internacional del Fomento hay 170 participantes.
Por el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones hay 175 participantes. Y por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones hay 144 participantes. Ahora vamos a ver el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Esta es la sede del Banco Interamericano en Washington. Es una organización financiera internacional con sede en Washington y creada en el año 59, con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional y promover la integración comercial y regional en el área de América Latina y el Caribe. El objetivo. El objetivo de este organismo es proveer asistencia financiera y no financiera a países de América Latina y el Caribe, para apoyarlos en aumentar la inversión del sector privado en innovación y desarrollo tecnológico, promover el emprendimiento innovador y la creación de nuevas empresas, impulsar la productividad de empresas y sus capacidades para formar redes y competir en mercados internacionales, crear y fortalecer la capacidad de sus instituciones y del entorno para innovación y el desarrollo productivo. Entonces observemos que los objetivos o el objetivo general de esta organización va orientado a la inversión para innovar y para la innovación y la producción. Funciones de esta institución: usar los fondos provenientes de los mercados financieros, de su propio capital y de otros recursos para financiar los proyectos de desarrollo en los países miembros. Complementar las inversiones privadas cuando no haya disponibilidad de capital privado en términos de condiciones razonables. Otorgar asistencia técnica para preparar, financiar e implementar proyectos de desarrollo. Estos son los participantes del Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que tenemos países latinoamericanos, también hay países europeos y países asiáticos. Ya para finalizar vamos a hablar de las intervenciones de estos organismos. Acá empezaremos con organismos cooperativos. Intervenciones de la ONU. Acá vamos a tratar unas pocas. Una de ellas fue la intervención francesa a Malí. Esto fue en el 2013. Esto debido a que rebeldes islámicos querían tomarse en el poder de dicho país. Esta intervención se hizo con la aprobación del gobierno de aquella época. La ONU da luz verde para atacar Libia. Esto fue en el 2011. Esto debido a que el gobierno local estaba arremetiendo contra la población civil. Entonces, la comunidad internacional se pronunció por medio de la ONU y empezó el ataque invadiendo los cielos de este país. La ONU anuncia pruebas abrumadoras del ataque químico en Siria. De esta parte se hizo investigaciones y se encontró que habían armas químicas que se estaban empleando en contra también de la población civil. Esto fue en 2013. Intervenciones de organismos financieros u organismos multilaterales mixtos. A nivel de América Latina se presentó el Consenso Washington, una estructuración económica que se estableció en la ciudad de Washington y que fue aportada por parte del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto con el fin de encontrar soluciones útiles sobre la forma de afrontar en la región la crisis de la deuda externa. Las medidas que se impartieron a partir de este Consenso Washington son las siguientes: déficit fiscal, privatizaciones, prioridades en el gasto público, política comercial, inflación, tipo de cambio, reforma impositiva en los impuestos, desregulación, tasas de interés, inversiones extranjeras directas. Entonces, algunas implicaciones son: evitar el déficit fiscal con el propósito principal que el endeudamiento de un país sea proporcional al Producto Interno Bruto, o sea, manejar un equilibrio de tal forma de que la deuda fuese posible de pagar. Control de la inflación como parámetro central de la economía. Este parámetro sirve, como lo dice acá, para verificar el crecimiento o el decrecimiento de una economía o si está estancada. También
A partir de la política vía tasa de interés se controla esta situación, es un parámetro macroeconómico. El tipo de cambio consistió en dar libertad a las importaciones y exportaciones. A partir de esta medida se eliminaron las políticas proteccionistas, de tal forma de no hallar trabas en el libre acceso a los productos, o sea, los productos que entraban ya iban a tener menos oposición, de tal forma de que esto generó una competencia un poco desleal en comparación con las empresas internas, ya que las empresas externas tenían más desarrollo y las empresas internas no tuvieron la capacidad, muchas de ellas, para afrontar dicho volumen, y muchas de ellas quebraron. Privatizar las empresas del Estado porque se consideraba que una empresa privada es más eficiente y genera más rentabilidad. Entonces se consideraba que las empresas del Estado eran poco eficientes debido a la administración que se les daba. Entonces a nivel privado se consideraba que era más eficiente y generaba más rentabilidad. Ahí vemos algunos casos a nivel de Colombia como eh, Ecopetrol en el mercado accionario, igualmente con ISA e ISAGEN. Disminución en el gasto público. En esta parte habían inversiones a nivel de subsidios, entonces la cuestión era disminuir los subsidios e invertir este dinero en otros sectores como educación, salud y si era necesario en la parte de infraestructura, con el objetivo o el propósito de disminuir la pobreza. Acá tenemos algunas intervenciones del Banco Mundial a nivel de la educación superior en Colombia. Este es un informe hecho por la OCDE y el Banco Mundial en el 2012. Este informe establece muchas recomendaciones. Acá se establecieron algunas de las que conocimos en noticias o que nos tocó vivir. Una de ellas fue la reforma a la Ley 30, que fue planteada hace algunos años, donde las instituciones de educación superior tuvieron un paro bastante extenso que estaban en contra de esta propuesta, la cual consistía en aumentar la capacidad del sistema de educación superior colombiano para dar cabida a más estudiantes, así como mejorar la calidad de los resultados. También está dentro de esas recomendaciones el revisarse la composición de los órganos del gobierno institucionales para asegurar una adecuada representación del interés público y no solo de los grupos institucionales. En esta parte es dar también participación en el sector privado. Esta fue una de las propuestas para la reforma de las que más se debatieron durante el paro. Otra de las recomendaciones que plantea la OCDE es establecer un grado 12 en la escolaridad de la educación media y, si no es posible, introducir un curso puente entre la secundaria y la educación superior. Esto con el fin de mejorar los niveles de calidad en la educación y ser más competitivos. Esto lo hacen en comparación con otros países que los bachilleres ingresan a la educación superior no a los 16 o 17 años como sucede en Colombia, sino a partir de los 19 años de edad. También el Banco Mundial estableció reformas a nivel de la seguridad social con las siguientes propuestas. Reforma de las instituciones públicas de la seguridad social con base a la privatización de los antiguos sistemas de pensión, ya que estos limitan el rol del Estado al compensar las fallas del mercado. Entonces ahí vemos que una de las reformas consistía en privatizar la seguridad social. La otra es que el Banco Mundial otorgó préstamos a los países que empezaron a establecer estas reformas. Bajo la condición de estas reformas se llevó a que se ha alivianado el Estado del peso del riesgo social, pero esto ha transferido a los individuos la responsabilidad de acumular un monto suficiente de ahorros personales para cubrir sus necesidades durante la vejez. Esto lo vemos como cada año o cada 2 años se hacen reformas
a nivel pensional. También este año, a nivel del Fondo Monetario Internacional, tuvimos una visita, la cual dejó unas recomendaciones. Una de ellas, aumentar los ingresos fiscales, lo cual solo se podría hacer a través de una reforma tributaria. La otra es, la mejor forma de incrementar la base fiscal sería retirando todas las exenciones tributarias y asegurando un mayor cumplimiento del pago de impuestos y elevando el número de contribuyentes. Entonces acá vemos que una de las sugerencias del FMI es que más gente pague impuestos. Aumentar la tasa de interés del Banco de la República, que actualmente está en el 3.25%, llevándolo a un nivel más cercano al neutral. Entonces acá tenemos las recomendaciones que trajo el FMI de acuerdo a su visita en marzo del 2014. Otra, los retos que tiene el país para adelante es continuar siguiendo en el crecimiento económico incluyente, reducir la tasa de informalidad, los costos laborales, así como ampliar la cobertura del sistema pensional. Entonces, acá hay varios aspectos que van a ser y que si es tomado en cuenta por el gobierno nacional van a afectar también a la parte social. Hay que tener en cuenta que estas propuestas, estas recomendaciones que hacen estos organismos son tomados por los gobiernos con el fin de mejorar, entre comillas, la economía. Pero estas reformas, partiendo desde el Consenso de Washington, ha conllevado a que se establezca un mayor grado de inequidad y también poco cuidado por el medio ambiente. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado.